esa economía popular indudablemente va teniendo problemas. No tiene prácticamente ningún apoyo. No hay un sistema financiero para ella. No hay un Estado para esa economía. Cuando tuvimos el COVID arrasándonos por todas partes y salieron las primeras estadísticas, no había ni sesiones del Congreso, había que mirarlas por el computador, participábamos por computador, por ahí salían datos casi que atemorizaban. Por ejemplo, las ayudas a las empresas, ya no recuerdo bien exactamente los números, pero no iban a la tienda. Las ayudas a las empresas en el tiempo del COVID con dinero público iban al Tiempo, iban a Avianca, iban a las grandes empresas que no tenían la mayor parte de los trabajadores, sino unos miles. Allí se concentró esa ayuda, no cerraron obviamente, pero el tendero tuvo que cerrar, el pequeño restaurante tuvo que cerrar, el puesto de venta de ropa tuvo que cerrar, etcétera. Y allí salieron despedidos cerca de 3 millones de trabajadores, la mayoría mujeres. Al hambre, porque una mujer trabajadora tiene niños, por eso se mete a trabajar. Niños y niñas que quedaron de un momento a otro encerrados, con el peligro incluso de la muerte de su padre o de su madre, generalmente la mamá sola, porque el papá huye, y han terminado en medio de esa enfermedad con el hambre permanente. Ahora heredamos esas circunstancias, el hambre no nos ha abandonado, ahí está, por lo menos 25% de la población no come 3 veces al día. Salimos del COVID y entramos al invierno, que ustedes aquí bien han conocido, a zonas completamente inundadas, damnificados, 1 millón de damnificados, cultivos arrasados, menos comida, y salimos del invierno y estalla la crisis mundial. Y entonces todo lo que importábamos triplica el precio, el maíz que producíamos antes, los fertilizantes, elementos que se utilizan en todos los cultivos en general y que al triplicar su precio, elevaron el precio de todos los alimentos cuando la gente tenía hambre. Y aún no salimos de eso. Así estamos hoy. Son las circunstancias del momento. Es una crisis indudable, una crisis que golpea a la persona más débil de la sociedad, a la más vulnerable económicamente de la sociedad. Y entonces viene la pregunta, ¿el qué hacer? Si así son las cosas. Y la respuesta que nosotros dimos el año pasado en medio de la campaña y después, ya elegidos, es la economía popular. Es en la economía popular donde nos podemos guarecer, resistir y en mejores circunstancias avanzar. Esa economía popular, por tanto, tiene que ser cuidada, tiene que ser protegida y tiene que ser empoderada, darle poder a la economía popular. Pues en general la clase política tradicional de Colombia, la que puede gobernar, y su clase económica, pues no piensan en eso. Eso es invisible, ni siquiera conocen los barrios donde está la tienda, o si lo conocen es cuando van en elecciones. Pero en general la política pública de Colombia no se dirige a la economía popular. La llaman de otra manera, la llaman informales. Entonces, informales. ¿Usted puede cotizar para la pensión, compañero? No, no puede, usted es un informal. No, que no me alcanza para pagar la salud y la educación, informal. Puede estar produciendo. El 80% de la gente que trabaja en el campo son campesinos, pero prácticamente ninguno puede cotizar a un fondo privado de seguridad social si apenas le alcanza, si acaso, para sostener la comida de la casa. ¿Cómo va a pagar la salud? ¿Cómo va a pagar, siendo independiente, las pensiones? Y entonces ahí estadísticamente se pasa a llamar, de acuerdo a nuestra clase política tradicional, informales.
Y se inventan incluso unas frases subsiguientes: la lucha contra la informalidad. Y ahí viene el problema. Porque entonces la lucha contra la informalidad no es cómo una persona informal se vuelve formal. Es un problema de la ley. Es decir, cómo puede empezar a cotizar en la seguridad social, que para eso entonces tendría que ganar más. Si lo que se vuelve es lucha contra el informal. Entonces el pequeño minero por allí es perseguido, el tendero por allá, entonces le cae la roya porque si no tuvo el papel aquí o el papel allá sellado. El señor vendedor ambulante en alguna gran ciudad pues es apaleado. La señora también es apaleada. El que puso un carro a recoger pasajeros, pero no tiene las autorizaciones suficientes, que para tenerlas tendría que ser un gran transportador, pues también es apaleado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hablemos del campesino, que también, siendo independiente por allí en un rincón de tierra generalmente no fértil, pues termina con los fusiles en la cabeza, quemado su rancho, expulsado, desplazado. Alguien se queda con su tierra, termina ya en esos rincones de la ciudad, sus hijos vueltos mototaxistas y sus hijas quizás conducidas a la trata, a la prostitución. Olvidado el campo y la tierra, y por tanto olvidado la labor de producir alimentos para la humanidad, cuando precisamente ahora sí que hay centenares de millones de personas y decenas en Colombia con hambre. Pues no es la lucha contra la informalidad lo que proponemos, es empoderar la economía popular, y eso es diferente. Es volverlo a ustedes más ricos, relativamente. En general, es darle fuerza a esa economía para que precisamente tenga los instrumentos del crecimiento. Si crece, pues habrá otro puesto de trabajo, otros 2, otros 3. Si crece, habrá un poco más de ingresos. Si hay un poco más de ingresos, entonces se puede pagar una serie de cosas que antes no se pagaban, como por ejemplo las cotizaciones a la salud y a las pensiones, tal como hemos abierto los proyectos que no se nos quiere aprobar en el Congreso de la República. Empoderar la economía popular es parcialmente, sin que sea lo más, lo que en este momento, hasta esta fecha, hemos hecho. Claro, cuando nosotros dijimos allá en la reunión en el Palacio de Nariño, eso fue ahí, digamos, una idea. Bueno, y las cámaras de comercio no son para ayudar al comercio, se llama así. Recogen plata de los establecimientos, esa plata es pública, porque es a través de la ley que se crea esa obligación, y bueno, se vuelven instituciones poderosas. Muchas veces, sobre todo en las grandes ciudades, manejadas por una élite muy poderosa, que son presidentes incluso de la República algunos, o aspirantes a presidentes eternos algunos, o son, digamos, grandes comerciantes de las que llamamos superficies, grandes importadores. La Organización del Comercio en Colombia está liderada por los grandes importadores, muchos de esos decentes, pero bastante poderosos económicamente, algunos otros no tanto, porque la importación se ha convertido en un instrumento también del lavado de dólares, como el contrabando. Ese poder elitista hace que la Cámara de Comercio, que es una entidad cuasi pública porque maneja dineros públicos, quede al servicio allá del poder y no mire hacia la economía popular. Por eso lo que propusimos es que los delegados del presidente, las juntas directivas de las cámaras de comercio, no son la mayoría, pero sí hay, sean tenderos y tenderas. Esa fue la decisión.
Ahí decían los del pacto histórico, pero que elija militantes del pacto, no tengo ni idea quién habrán votado por Uribe o por Duque o por nadie, ¿no? Pero la idea es que un pequeño comerciante de la economía popular, una tendera, pues vaya a la Cámara de Comercio y trate, aquí hay un peligro, le decía aquí a nuestro compañero Javier, hay un peligro y es que el tendero al estar ya donde está el poder, entonces se voltea y ya mira a sus compañeros por encima del hombro, yo ya me volví de los poderosos y ya no miro de dónde vengo. Ese es un peligro que siempre hay en la sociedad colombiana. Pero también existe la posibilidad de poner, y en esto la organización es clave, de poner las cámaras de comercio, sus dineros, su poder al servicio de la economía popular, al servicio del tendero y la tendera. Van 30 tenderos y tenderas escogidos, y ojalá sean más, porque en eso yo espero que las asociaciones manden sus nombres, nunca pregunto de qué partido son ni nada de eso, y los nombro como representantes del presidente de la República ante la Cámara de Comercio, representantes del poder nacional, allá en su municipio ante la Cámara de Comercio, un tendero o una tendera.